¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súbete al Éxito. Esta semana estaremos con el doctor Fabricio Marvila. Él es socio fundador del estudio Marvila García Valdés. Con él tocaremos el tema de la importancia de la protección de datos personales. Luego estaremos con el señor Henry Gómez Guillén, quien es contador público colegiado y además administrador de empresas, con quien platicaremos sobre los servicios que ofrece el estudio contable Grupo Gómez y Asociados. Y finalmente cerraremos esta edición, que está muy técnica, queridos amigos, con el doctor Joselo Cuaquira Sucasaire, quien es fundador de Abogados JBC. Con él tocaremos los servicios que ofrece su bufet y además enfocaremos brevemente algo de la casuística del derecho en el campo administrativo y civil. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súbete al Éxito. Esta semana estaremos con el doctor Fabricio Marvila. Él es socio de Marvila García Valdés, un estudio jurídico especializado en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Con él tocaremos un tema sumamente relevante y al mismo tiempo novedoso: protección de datos personales. ¿Cómo está, Fabricio? Bienvenido a Súbete al Éxito. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por venir aquí al programa, estamos muy contentos de tenerlo acá en el set. Pero para que el público se vaya informando acerca del tema que vamos a ir tocando, quisiera que por favor comparta con nosotros qué debemos comprender por datos personales. Yo creo que podríamos poner de manera sencilla que datos personales son partes de información. Solamente un dato personal no me da el escenario completo de lo que estoy hablando. Yo puedo hablar un dato personal peruano, pero peruano hay varios. Si yo empiezo a dar varios datos personales, puedo saber de quién estoy tratando, de quién estoy hablando. Entonces, hay datos que son más importantes, que son los datos sensibles, relacionados a la salud, biométricos, por ejemplo, y hay datos más generales como la nacionalidad, como el nombre y apellido. Algunos tienen mayor protección y otros un poco menos de protección legal. Ok, lo que usted me está comentando me resulta muy interesante porque todo el tiempo nosotros, creo, estamos compartiendo información, ¿sí? Cuando visitamos una empresa, cuando damos nuestro RUC para una factura, cuando vamos a un hospital o una clínica para que nos hagan un chequeo médico, etcétera, ¿sí? Ahora, dentro de estos datos que se comparten de esta manera prácticamente automática, quisiera que desde su punto de vista como experto nos diga, ¿somos conscientes nosotros los ciudadanos de que estamos todo el tiempo compartiendo datos personales que son sensibles, como usted lo ha mencionado, o de repente es algo que no tenemos en cuenta? Muchas personas todavía no entienden la importancia de sus datos. Cuando utilizamos plataformas tecnológicas como Facebook, compartimos muchos datos, subimos fotos varias veces y ahí están datos como biométricos, a veces dirección donde vamos, con quién encontramos. Entonces muchas veces no tenemos la dimensión de cuán importante. Se dice incluso que hoy en día los datos son más importantes que el propio dinero, porque yo puedo armar todo un esquema empresarial para bien o incluso estafas a través de conocer la persona a quien me direcciono. Hoy día los hackeos son utilizados mucho con ingeniería social, que yo voy preguntando datos a las personas y a partir de estos datos acceso una parte que no debería. Así funciona mayormente las estafas, por ejemplo, tecnológicas. Correcto. Y muchas veces nosotros los usuarios, quienes navegamos en la red, etcétera, no somos conscientes de esa importancia, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los datos más sensibles que siempre debemos proteger? Los datos más sensibles que en el Perú se considera son los biométricos, por ejemplo, y biométricos utilizamos
para la firma digital que está en el DNI actualmente. Claro. Se utiliza a todo momento. Es datos relacionados a la salud, a la vida sexual, también que compartimos esto por ejemplo, con clínicas. Claro. ¿No? Las clínicas tienen acceso a esto. Información médica, ¿no? Sí. Nosotros. Claro. Y las clínicas deben poder tratar estos datos personales. Por ejemplo, ahora se ha salido de una pandemia y varios datos personales fueron compartidos con el gobierno. Y el gobierno transmite esto a otras empresas o otros órganos del propio gobierno. Ok, muy interesante. Ahora, de cara justamente a esa casuística, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan o que deben enfrentar las empresas, en este caso las empresas peruanas, cuando hablamos de cumplir con la legislación sobre protección de datos personales? Yo creo que la primera cosa es lo que yo llamo de cambiar el chip. Ajá. Comprender que los datos son importantes. Para esto tengo que rediseñar todas las políticas de protección de datos que a veces no existen simplemente en las empresas. Comprender que mi cliente tiene que estar consciente de que voy a tratar los datos personales, de qué forma, por cuánto tiempo, ¿no? Y saber cuáles son sus derechos. Por ejemplo, si el cliente quiere alterar un dato personal, no sé, era soltero y ahora está casado, eso es un dato que tiene que ser rectificado. Entonces necesito cambiarlo y tengo que tener una política para esto. Además, los funcionarios de dicha empresa necesitan estar concientizados de la importancia. Y por último, diría, crear un banco de datos y registrarlo. En el Perú, los bancos de datos personales, pero los bancos de datos tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Que, nuevamente, queridos amigos, tomar nota, por favor, porque es así como surge el tráfico pues, de bases de datos de clientes, pero también de personas que luego son extorsionadas, inclusive, ¿no? Dos preguntas. Primero, nosotros somos conscientes de esto que usted está enmarcando como derecho a la protección de los datos personales. Y segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la normativa vigente sobre el tema aquí en Perú con la que ya está en vigencia en otros países de Latinoamérica? Bueno, empezando por la última. El Perú ha tenido su norma anterior, por ejemplo, a la norma europea. Entonces, el Perú ha venido adaptando muchas veces su normativa con el desarrollo del tiempo. Si comparamos con otros países de la región, por ejemplo, el Perú considera como dato sensible el biométrico, y otros países, si vemos el caso de Brasil, considera datos sensibles todo que es relacionado a la salud y a la vida sexual. Okay. Entonces, hay una cierta diferencia. Al final se entiende que ambos son protegidos, pero a veces no es tan específico, y en las lagunas legales es donde surgen los problemas. Claro. En el Perú, por ejemplo, cuando yo tengo un contrato o una relación empresarial previa con una empresa, a veces se hace omisa la necesidad de explicar cómo va a ser el tratado del dato personal, porque ya existe una relación. Chile, por ejemplo, exige que a todo momento, toda relación que se renueva, es necesario explicitar todo sobre el tratamiento de los datos personales. Ok, ¿y qué pasa con servicios que se toman, por ejemplo, a través de Internet con empresas que están domiciliadas fuera del Perú? ¿Ya? Y que de repente uno piensa que va a darle un tratamiento, una protección determinada a los datos personales de acuerdo a nuestra legislación, ¿ok? Pero la empresa puede estar domiciliada en otro lugar del mundo, ¿ya? ¿Qué legislación vale? ¿La peruana o la de ese lugar? Todo va a depender bastante
de los servicios que se van a suministrar. Entonces, si el servicio va a ser suministrado en otro país, en muchos casos es la legislación de otro país. Sin embargo, lo que es más importante es que el empresario entienda cuál es la legislación aplicable en el otro país, cuál es el nivel de protección que esta legislación otorga. ¿Hasta dónde está protegido? Exacto. Ajá. Explicitar esto al cliente, y en el caso que la legislación de otro país sea menos garantista, por así decir, que se pueda solucionar a través de contratos, porque un buen contrato puede mejorar o puede incluso proteger de tal forma que las lagunas legales que puedan haber en otras legislaciones no afecten al cliente peruano. Es correcto, queridos amigos. Un buen contrato incluso puede garantizarnos un resarcimiento como consecuencia de un incumplimiento por parte de un prestador de un servicio. ¿Sí? Excelente. Ahora, ¿qué papel juegan las autoridades aquí peruanas, ¿no?, con relación al tema de la protección de datos personales, y cómo nuestras empresas, cómo las empresas peruanas pueden garantizar la seguridad de los datos personales de sus clientes? Bueno, la principal autoridad que existe en el Perú es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que está dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta autoridad tiene algunas funciones muy importantes, que primero, elaborar normas y reglamentos sobre protección de datos personales, y también, sancionar en el caso de incumplimiento. Pero esta autoridad también orienta a las empresas que necesitan trabajar en la protección de datos personales. Así que antes que algo pase mal, es necesario asesorarse bien, y en el caso de duda extrema, que no haya una solución, también se puede acoger a la propia Autoridad Nacional de Protección. Correcto. Y en el caso del incumplimiento de la normativa, o vamos a decir, una cosa es incumplimiento, ¿sí?, y otra cosa es la negligencia, que también se puede dar. En cualquier caso, cuando los derechos de protección de la información personal de un usuario o cliente se han visto vulnerados, ¿cuáles son las implicancias legales derivadas de ello? Bueno, hay sanciones desde las más blandas hasta las más graves. La más grave podría ocurrir incluso una sanción de nivel económico, pecuniario, pero las menores puede ser algo semejante a una llamada de atención. Has hecho mal, pero quizás no haya tenido un impacto que podría existir, pero te doy una amonestación para que no repitas esto. Ok, excelente, queridos amigos. Espero que hayan tomado nota, porque los servicios que brinda justamente nuestro invitado a través del estudio jurídico Marvila, García y Valdés precisamente pueden apoyar a todas las empresas en este interesante tema. ¿Qué servicios brindan ustedes? Nosotros brindamos asesoramiento principalmente en este tema de protección de datos personales y tecnologías. También elaboramos informes. Si es una necesidad de defenderse por algún tema de protección de datos personales, o también de marcas, patentes, ¿no?, que también trabajamos, sí hacemos. Excelente. Así es, queridos amigos, el estudio jurídico Marvila, García y Valdés está especializado en propiedad intelectual, nuevas tecnologías, competencia desleal y, como estamos escuchando, en protección de datos personales. Ellos se ubican en Javier Prado Este 560, oficina 2302 San Isidro, y pueden ubicarlos en la página web www.mgvlex.com o el teléfono que aparece aquí en pantalla. Bien, muchas gracias por haber estado aquí en Súmate al Éxito. Creo que ha sido muy interesante tener un acercamiento a este tema. Muchas gracias, y muchas gracias por los espectadores. Excelente. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Bien, queridos amigos, nos despedimos, pero antes queremos invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral,
derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional independiente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Hoy estamos con el señor Henry Gómez Guillén. Él, además de ser administrador de empresas, es contador público colegiado y gerente general del estudio contable Grupo Gómez y Asociados. Con él conversaremos sobre los servicios que brinda su firma y además sobre un tema muy importante, el cual es la atención de requerimientos de la SUNAT. ¿Cómo está, Henry? Bienvenido a Súmate al Éxito. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, pues feliz aquí de estar compartiendo con ustedes. Excelente, gracias más bien por aceptar la invitación de estar aquí. Quiero compartir con ustedes, queridos amigos, que aquí el señor Henry Leonard Gómez Guillén es contador público colegiado, además licenciado en Administración de Empresas, gerente general del estudio contable Grupo Empresarial Gómez y Asociados SAC, y tiene más de 12 años de experiencia brindando pues asesoría a empresas peruanas. Tiene usted mucha experiencia, Henry. Coméntenos, por favor, ¿cuáles son las áreas de asesoramiento en las que usted desarrolla los servicios y qué tipo de empresas asesora? Ya, perfecto. A ver, en sí, Grupo Empresarial Gómez y Asociados está capacitado para brindar asesoramiento a cualquier tipo de rubro, llámese el área comercial, área industrial o área de servicios. En estos últimos años hemos recibido bastante demanda por parte de empresas importadoras, lo cual nos ha permitido especializarnos incluso mucho más en dicho rubro. ¿Ya? Ahora, también debido a los constantes cambios tributarios que están existiendo actualmente, ¿no?, como el CIREM, entre otros, estamos brindando también asesoramiento y capacitación para otros contadores que muchas veces requieren de ese servicio, ¿no?, porque todo profesional hoy en día tiene que estar actualizado a la vanguardia para poder dar una mejor calidad de servicio a sus clientes. Efectivamente, dos preguntas. Primero, con relación a la normativa. La normativa cambia constantemente. ¿Con qué velocidad, con qué frecuencia cambia la normativa y por qué? Y segunda pregunta, respecto a las empresas importadoras que usted menciona y que tiene también experiencia, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, de la perspectiva del servicio contable con relación, por ejemplo, a lo que usted nos ha indicado, empresas que son comerciales e industriales? Ya, perfecto. Vamos por la primera pregunta. En sí, la normativa tributaria va cambiando porque los contribuyentes muchas veces tienen una forma, un mecanismo de trabajar, pero se trata de agilizar la forma en la cual se hace la declaración de impuestos o el envío de información a la SUNAT, ¿no? Eso tiene que agilizarse. Y es por eso que las normativas, las plataformas para las declaraciones, entre otras, van cambiando, se van haciendo cada vez más ágiles. Ahora, respecto a la segunda pregunta, en el caso de las empresas importadoras, un punto muy crucial es definir en qué momento devenga esta actividad importadora. Por ejemplo, para la importación, el devengue se marca con el Incoterm o término de comercio internacional. ¿Y esto dónde lo encontramos? En el contrato de compra-venta internacional. Aquí se establece en qué momento el riesgo se traslada desde el vendedor hacia el comprador. Analizamos documentos como, aparte de ello, las DUAs, comprobantes de percepción, invoice, entre otros. Muchos importadores, por ejemplo, desean hacer su primera importación y desean hacerlo a lo grande, ¿no? Dicen, voy a hacer mi primera importación, lo voy a hacer con un monto enorme. Sin embargo, no analizan la normativa. En la normativa, la primera importación de productos nuevos tiene una tasa de percepción del 10%. De la segunda hacia adelante, la tasa disminuye, es solamente un 3.5%. Ahora, ¿qué pasa? El importador nuevo que no tiene asesoría, lo hace una tasa mayor inicialmente y le quita liquidez, la sangre de la empresa. Entonces, por ahí se recomienda, si vas a hacer una primera importación con un monto pequeño, pagas una tasa de percepción baja inicialmente, que va a ser alta, pero va a ser baja porque el monto de la importación va a ser pequeño. Correcto. Entonces, de la segunda hacia adelante, ya como tienes una tasa menor, conviene hacer ya por montos mayores. Un punto, por ejemplo, analizar así entre otros aspectos para casos de importaciones. Qué interesante, queridos amigos. Fíjense este detalle técnico que está compartiendo con nosotros nuestro invitado. Porque, claro, si yo voy a importar de repente, no sé, un volumen de carga
de 10 toneladas de cualquier cosa, ¿sí? Y voy a pagar un 10%, ¿no? Mejor me conviene solamente importar de repente como vamos a decir, como un piloto, ¿no? Una primera importación de 100 kilos, ¿sí? Y voy a pagar la misma tasa, pero en proporción menor, ¿sí? Entonces me va a resultar más conveniente tomar nota, queridos amigos, que la segunda, tercera importación ya sea en un volumen mayor. Exacto. Ajá, muy interesante, mi estimado. Ahora, otro punto que quisiera tocar es que, por ejemplo, usted tiene 2 profesiones, además de contador, es también licenciado en administración de empresas, ¿no? Digamos, esta característica en cuanto a su formación, ¿qué ventaja competitiva le da a usted al frente de su estudio contable en comparación con otras empresas similares? Ya. Nuestra empresa está formado por quien les habla, que es contador y licenciado en administración, además de abogados, tributaristas y otros contadores. Ahora, en el caso de las empresas ya consolidadas, las que ya están consolidadas, ellas tienen un proceso administrativo definido. Sin embargo, cuando una empresa es nueva, lo primero que hace es forma su persona jurídica. ¿Y después qué? No tienen dudas. Claro. ¿No? ¿Qué van a hacer? Van a Indecopi, Ministerio de Trabajo, Sunafil. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Muchas veces no tienen establecido un proceso administrativo. ¿Cómo se van a organizar? Correcto. Entonces es ahí que entramos a tallar para darles el asesoramiento, no solamente en la parte contable tributaria, sino el asesoramiento administrativo que va acompañado de ello. Ahora, las empresas que ya son más grandes, ¿no? Ellos requieren estados financieros actualizados para que puedan tomar oportunamente las decisiones, ¿no? Y también estamos capacitados para brindarles dichos estados financieros en el momento que ellos lo deseen. Muy bien. Eso, queridos amigos, es algo muy importante, ¿no? El contar con un soporte que de manera profesional nos ayude a nosotros como empresarios, no solamente con la parte tributaria, sino con la parte de organización. ¿Cuántas empresas ha atendido usted, mi estimado Henry, ¿no? Que de repente ya tenían un tiempo operando y hasta exitosamente, ¿correcto? Pero carecían de un esquema organizacional, de un modelo que les permita ganar eficiencia? Ya. Pero eso se da básicamente hoy en día en la mayoría de empresas familiares, ¿no? Las empresas familiares comienzan trabajando y lo hacen tal vez tomando un mayor tiempo, el cual puede reducirse, ¿no? Se establece un proceso administrativo para que el tiempo se reduzca. Ahora, hay empresas que toman la decisión de contratar familiares, lo cual no está mal, pero siempre es conveniente por ello que los familiares también estén capacitados, ¿no? Claro, claro. Y ahora, claro, es todo un tema el de la gobernanza o la conducción o dirección, gestión de empresas familiares, ¿sí? Porque como usted lo ha mencionado, muchas veces los procesos inclusive pueden estar dibujados, ¿sí? Los modelos pueden estar diseñados, ¿no? Pero, queridos amigos, ya en nuestro país hay un gran número de empresas que son empresas de subsistencia familiar donde trabaja el papá, la mamá, los primos, etcétera, parientes, ¿no? Pero no siempre se trabaja de manera eficiente, más aún considerando que en el día a día estos procesos, este dibujo organizacional a veces se deja de lado, ¿sí? Porque influyen los factores parentales. Así es, pues efectivamente, ¿no? Es por eso que nosotros estamos dispuestos a asesorarlos a ellos y también pues orientarlos cómo pueden los personales que están ahí trabajando, ¿no? Establecer un organigrama de trabajo pues para ellos. Excelente, una vertiente muy interesante de servicios, queridos amigos, ¿no? Sería el asesoramiento para empresas familiares. Muy bien, ahora justamente de cara a la casuística que estamos un poco abordando, mi estimado Henry, ¿cuáles son los problemas más frecuentes por los que desde su perspectiva, repito, como profesionales en este campo, considera usted que son los más frecuentes que atraviesan los empresarios peruanos? Ya. El principal problema es la falta de asesoramiento. Cuando un empresario busca un servicio contable, lo que muchos creen es tener un lugar donde llevar la documentación y que les digan cuántos de impuestos tienen que pagar. Y lo que se quiere es romper ese esquema. El contador no solamente es un declarador de impuestos. Correcto. El contador es una persona que puede asesorar justamente a estas empresas. El planeamiento tributario es muy importante para ello. El planeamiento tributario hace que se reduzca la carga fiscal, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos recibido el servicio para brindar a una empresa sobre un planeamiento y nos han enviado el esquema de trabajo que tenían para todo el ejercicio. Y hemos notado ahí que a pesar de que tenían ya un contador y área trabajando ahí,
habían establecido, por ejemplo, para una venta de una planta de procesamiento, ellos tenían pensado vender una de sus plantas y habían marcado que iban a vender ello pagando un IGB. Sin embargo, hemos notado ese error ya en el planeamiento tributario que ellos tomaron, ¿no? Así nosotros hemos dado el servicio y hemos optado ahí marcando la ley. En la normativa, exactamente en el artículo 1 del texto único ordenado de la ley del IGB, para ser más precisos, el inciso D menciona de que la venta de los inmuebles, cuando son realizados por los constructores de los mismos, están gravados por IGB. Eso quiere decir, si la empresa no se dedica a la compra y venta de inmuebles y solo vende una de sus plantas de procesamiento, o sea, una empresa industrial, no tenía por qué grabarlo con IGB. Y solamente con este detalle, la empresa ya se ahorra 90.000 soles en pago de IGB por la venta de ese inmueble. Claro. Ajá. Otro dato clave, queridos amigos, ganar competitividad, en este caso, serían igual a no perder liquidez, sino sacrificar liquidez, ¿no? Así es. Ajá, muy importante, bien. Y aparte de este servicio contable, ¿qué otros servicios brindan? Brindamos también lo que es servicio de constitución de empresas. Nosotros lo hacemos de una manera distinta a la gran mayoría de empresas que hacen ello. ¿Por qué? Primero, las cláusulas van a estar completas para que se puedan aprovechar un buen planeamiento tributario. Además, no solamente plasmamos las actividades que nos dice el empresario, también las proyectamos a futuro. Muchas veces un empresario dice que voy a hacer actividad 1, 2 y 3, pero de acá a un tiempo dice, quiero ampliar la actividad 4 y 5. Entonces, para que no esté desembolsando nuevamente en los gastos notariales, registrales, pues proyectamos dicha actividad, ¿no? Lo cual le va a permitir, pues, le va a hacer un ahorro para la empresa y también mayor liquidez, pues, lógicamente, también para la empresa. Claro que sí. Ahora, Henry, habíamos anotado acá algo muy interesante, ¿no? Ya sobre el tema de la atención de requerimientos de la SUNAT. Sí, por favor. Claro, ya. En el caso de los requerimientos de la SUNAT, atendemos diferentes requerimientos. Por ejemplo, mencionar algunos. Los casos de incremento patrimonial no justificado hacia las personas. Se está dando constantemente. Personas que reciben dinero en sus cuentas bancarias y no tienen justificación. ¿Por qué? Por desconocimiento. No saben cómo van a justificar ello. Algo común en las empresas. SUNAT les indica, tienes tal nivel de ingresos, pero tu nivel de establecimientos es tanto y tu nivel de trabajadores es tanto. No guarda correlación. Entonces muchas veces el empresario se asusta. ¿Por qué? Pero si está trabajando correctamente, no tiene por qué asustarse, es cuestión de darle un sustento adecuado, ¿no? Y bueno, incluso hemos tenido casos en donde se emiten resoluciones de multa y después de analizar el caso, el contribuyente se revoca. Es decir, se deja sin efecto dicha resolución de multa. Es decir, prácticamente SUNAT se retracta ante ello, ¿no? Y ya la multa ya no es exigible. Bueno, Henry, le agradezco mucho por haber estado aquí en el programa, aquí en nuestro espacio de entrevistas empresariales. Queridos amigos, quiero invitarlos a que llamen ustedes al 707-3570 o contacten al WhatsApp 955-639-762. Repito, 955-639-762. Además, va a aparecer aquí en pantalla, donde ustedes podrán contactar con nuestro invitado, el contador y además licenciado en Administración de Empresas, Henry Leonard Gómez Guillén, del estudio contable Grupo Gómez y Asociados. Como ya han podido ustedes notar, conoce mucho el tema de la casuística empresarial, ¿sí? Y además desde dos enfoques, la parte administrativa y la parte contable. Así que, Henry, muchas gracias por haber venido aquí a Entrevistas Empresariales y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Perfecto. Bien, amigos, nos despedimos ahora sí, invitándolos a que visiten www.sumatelexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional
independiente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súbete al Éxito. Esta semana estamos aquí con el doctor Joselo Cuaquira Sucasaire. Él es fundador de Abogados JBC. Con él conversaremos sobre los servicios que brinda su empresa, su firma, su estudio contable, pero también conoceremos un poco acerca de la casuística en el campo del derecho civil y también del administrativo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Súbete al Éxito. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar en este estudio y a sus órdenes. Excelente. Doctor, para que el público conozca acerca de su firma, coméntenos por favor a qué se dedican en Abogados JBC. Bien, Abogados JBC es un estudio bastante joven, exclusivamente nos dedicamos a lo que es el derecho administrativo y también el derecho civil. En derecho civil vemos lo que son el derecho de familia y derecho administrativo propiamente. Y el derecho administrativo, guiado obviamente lo que es el régimen disciplinario, ¿no?, de las Fuerzas Armadas relacionado a la ley 29131. Se podría decir que es nuestro fuerte, y asimismo también defendemos las investigaciones administrativas de los empleados públicos relacionados al decreto legislativo 276, 728, la 557 y probablemente de la ley 30057, que es el de ley del servicio civil, ¿no? Y otras especialidades propias o especiales, se podría decir, dentro del ámbito estatal. Qué interesante. ¿Y cuál es la casuística, ¿no?, en estos dos ámbitos, tanto en la parte civil como también en la parte del derecho administrativo, de acuerdo pues a esta normativa legal que usted mencionaba? Bien, en derecho civil el más recurrente o los casos más recurrentes es el derecho de familia. Y dentro del derecho de familia estamos hablando de lo que es alimentos, prorrateo, extinción, y la otra parte es la sucesión intestada, ¿no? Toda vez que a veces en esta época del COVID muchas familias han fallecido o personas que han dejado de existir y que no han dejado testamento y que es necesario, ¿no?, claro, entablar o hacer este tipo de procedimiento de la sucesión intestada. Y también, y justamente también de esto, producto del COVID, también viene otro problema, los alquileres, por ejemplo, ¿no? Y también la migración como extranjeros, hermanos extranjeros en el Perú, y que no compatibilizan mucho, y ha habido problemas de repente de deshabitar, y ha habido pagos no cumplidos y todo eso, ¿no? Entonces eso acarrea de que debe existir contratos sumamente específicos y que sea fácil y que de alguna forma esto le favorezca al propietario, ¿no? Correcto. En el ámbito administrativo nos dedicamos a la defensa en el procedimiento administrativo disciplinario a los militares, tanto oficiales, suboficiales y tropa de servicio militar, y asimismo esto pues abarca no solo a uno, sino el ejército, la marina y la FAP. Y en cuanto a los empleados públicos en general a nivel nacional, ¿no? Esos son los problemas más recurrentes de nuestro estudio y que estamos desempeñándonos en favor de ellos, obviamente. Correcto, muy interesante. Y en este campo de la parte del derecho administrativo, específicamente, ¿no?, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, digamos, las personas que llegan a su estudio, ¿con qué necesidades llegan? ¿Qué tipo de asesoramiento requieren? ¿Qué casuística traen? ¿En base a qué buscan su servicio? Sí, claro. Nosotros nos especializamos en la defensa, en la investigación administrativa. Es cuando hay una presunta infracción del militar por haber cometido alguna disposición propias de la institución, entiendo yo, y que están inmersos en una investigación administrativa en las inspectorías que corresponden. Entonces esto amerita una defensa técnica que conozca los procedimientos y que de alguna forma sean sancionados de acuerdo a normas y que no haya ciertas arbitrariedades en este procedimiento. Ok. Muy interesante, porque esto puede significar que por ejemplo, para un oficial o un personal subalterno de las Fuerzas Armadas, de repente que indebidamente ha sido acusado, ¿no es cierto?, ya toda su carrera se trunque, ¿sí? Exacto, porque esta ley, la 29131, es una ley muy garantista. Antes de esta ley, y de repente poniendo en contexto, había un reglamento interno llamado Servicio Interior, en la cual las tres Fuerzas Armadas se guiaban bajo este reglamento y que era muy inquisitivo
muy inquisitivo, muy arbitrario, ¿no? Entonces había abusos de repente en los procedimientos y en las propias sanciones, ¿no? Y truncaba de repente innecesariamente la carrera de los oficiales. Claro. Entonces esta ley se emana en el 2007 y se reglamenta en el 2013 en el gobierno de Ollanta-Humala, como que también era militar y da un poco de énfasis y es muy garantista, ¿no? Entonces es importante. Permíteme, ¿qué significa que una ley sea garantista? Es garantista porque favorece de alguna forma, da procedimientos o da mecanismos de defensas un poco más amplias al investigado. Ajá. Exacto, entonces eso abarca eso, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, el Servicio Interior en un reglamento, no era una ley, pero que era muy inquisitivo, daba mucho poder al superior jerárquico que de alguna forma sancionaba, ¿no? Entonces no había un límite, podría sancionar de un día de arresto simple hasta los 30, dependiendo del grado. En este caso, esta ley más se abarca a las faltas propiamente dicho. Si la falta ha dañado leve, mediano, máximo al servicio, obviamente se sanciona en este nivel. Muy, muy interesante realmente. Y creo que requiere de un conocimiento, una especialización muy, muy específica, ¿sí? Exacto, porque esta ley, como ya más o menos está ya casi 10 años, sin embargo, no hay doctrina. Hay pocos especialistas que se dedican a esta rama del derecho, ¿no? Entonces, nosotros, más allá de conocer día a día con los casos que nosotros defendemos, y también generamos doctrina. Estamos ya también próximos a de repente editar un libro que sirva también a los colegas y también propios de las Fuerzas Armadas, ¿no? De los integrantes de las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Cuántos años tienen de experiencia en este campo? Ya 15 años. 15 años, sí, ya. Obviamente esa ha sido una especialidad nueva, toda vez que también la mayoría de los que integran este estudio provienen de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, como que era interesante, como que era una rama muy, muy nueva, ¿no? Porque todos se abocan de repente al derecho penal, al derecho civil, laboral, que ya la mayoría de los colegas ejercen este tipo de defensas, ¿no? Sin embargo, era una especialidad nueva y que era necesario incursionarnos también y poder estar en el mercado, ¿no? La defensa. Claro, digamos que existe en el mercado una oferta, en este caso, bastante específica, ¿no? Exacto. Ok, y precisamente en torno a ello, ¿cómo están organizados ustedes? ¿Cómo están conformados a nivel de estudio jurídico? Bien, obviamente quien habla es el fundador del estudio jurídico. Posteriormente hemos ido asociando otros especialistas, ya propiamente en el régimen disciplinario, y por la necesidad propia también acoger a otros especialistas, ¿no? Que también ya son más conocidos, como ya hace un rato mencioné, lo que es penal, civil, laboral, tributario, porque es necesario. Claro. Porque de alguna forma el estudio jurídico no se aboca, pero a veces por la necesidad propia del cliente tenemos que atender, y tenemos consultores externos también con otros estudios jurídicos más grandes porque nos orienten también para poder contribuyendo con la buena defensa del patrocinado. Caramba, muy interesante. Además que también yo me imagino que dentro del público objetivo, que inicialmente es su target principal, ¿no? Que en este caso serían los funcionarios públicos o los miembros de las fuerzas militares, también hay otro público que de repente llega con otro tipo de requerimientos, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Como no, o sea, las personas no tienen un solo problema, no vienen por este problema y como el antecedente de la buena defensa, por la misma confianza, no viene y pues si brindamos otro tipo de servicios y tenemos que atenderlos con la confianza que ellos depositan en nuestro estudio. Por supuesto. ¿No? Y eso fue la necesidad. Y en el campo de la defensa de los funcionarios públicos, ¿cuál es la casuística? Bien, es otra especialidad también, no tan nueva, pero que no ha sido muy desarrollada. Ya obviamente de repente esa persecución administrativa para aquellos servidores públicos, como ya mencionaba, del decreto legislativo 276, 728, 1057, ese famoso CAS y la nueva ley 30057, que sería un nuevo régimen unificado a nivel nacional y que tiene su propio régimen disciplinario. Sin embargo, no ha sido desarrollado y también no tomado muy en cuenta, ¿no? Entonces era necesario desarrollarlo también este ámbito. Permíteme, ¿no tomado muy en cuenta por quién o por quiénes? Por las mismas entidades. Okay. O sea, no han generado procedimientos y no han generado doctrina también. Como si revisamos, no hay muchos textos que se dediquen, o mejor dicho, no hay muchos textos de autores que se hayan dedicado exclusivamente, no hay una tesis respecto de esto, no hay tratados. Entonces,
La única forma de crear doctrina es conociendo los casos. Claro. Y eso nos va a ir enseñando la casuística, los famosos tips, se podría decir, en el mundo del derecho, y así poder también esto plasmando en un texto que corresponde. Claro, porque de otra manera significaría que existe 1, 2, 3, 4 instrumentos legales, leyes, qué sé yo, sí, pero que, como dice usted, sin doctrina, etcétera, queden como en instrumentos de anaquel, letra muerta prácticamente, porque no se aplican, ¿no es cierto? Exacto. O se aplican mal. Ese problema, el segundo, se aplica mal, y la mayoría de los que hacen la investigación administrativa no son especialistas en derecho y no son especialistas en investigación. Como nosotros, como estudios, siempre sostenemos es que, haciendo una analogía con una tesis, si la hipótesis de una tesis está mal planteada, Claro. el resultado va a ser equivocado. Por supuesto. Es lo mismo, Claro, entonces claro. es el mismo. O sea, si en una investigación previa se plantea de una forma diferente y en base a eso quieren probarlo y el resultado va a ser diferente. Entonces, no hay especialistas tanto en el régimen disciplinario como en el régimen de los servidores públicos, no hay especialistas que se dediquen exclusivamente a una investigación administrativa. Como que en el ámbito jurisdiccional, obviamente, el fiscal es el titular, ¿no? Y sabe cómo manejar y cómo encajar cada hecho a la norma. Claro, Pero los servidores públicos no. Claro, Entonces, eso es otra falencia también, Exacto, ¿no? Entonces, claro. estamos en eso, en la lucha de ayudar día a día y también contribuir con este proceso. Sí, muy interesante realmente, doctor, y lo felicito porque es la primera vez que tenemos aquí en Súmate al Éxito un especialista, en este caso en la parte legal, pero que se enfoque en estos campos, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, en nuestro país necesitamos una mejora sistémica, ¿no? En cuanto a la justicia, ¿sí? Tanto cuando hablamos, de las instituciones que imparten justicia, como también por quienes, en este caso como los abogados, quienes velan por los intereses de las partes, ¿no? Yo creo que eso necesitamos aquí en nuestro país, que profesionales como usted, estudios como el estudio JBC, aporten, abonen en el campo de un fortalecimiento de la justicia. Y creo, queridos amigos, que efectivamente, doctor, se necesita hacer doctrina, se necesita dejar un camino en base a la casuística, a lo ya tratado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que pueda servir de escuela para los nuevos profesionales que vienen en ese campo, ¿no? Exacto, eso es importante, ¿no? Como ya había mencionado anteriormente, es el objetivo. Excelente. El crear doctrina, también que esto sirva para el personal tanto del entorno militar y como del entorno del servidor público. Si no creamos esto, va a ir habiendo más arbitrariedades, y esto también por la injusticia que ellos creen. Obviamente también estos casos se llenan en los casos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, si solo se llevara en procedimiento administrativo disciplinario acorde al derecho, culminaría, no estarían elevando esto al órgano jurisdiccional, y que esto también, pues con la carga procesal que tiene, demora mucho tiempo para resolverlo, ¿no? Entonces es importante que se conozca este tipo de procedimientos que puedan concluir de una forma satisfactoria, tanto para el empleado, para entenderlo así, como para el administrado. Correcto. Muy bien, excelente. Bien, doctor, tiene la pantalla de Súmate al Éxito para que se dirija a su público y los invite a que busquen más información del estudio de abogados JBC. Sí, gracias por esta invitación, y asimismo invitarle a toda la población en general y específicamente al personal militar, tanto de la FAP, la Marina, el Ejército, como los servidores civiles del Perú, y que nosotros como estudio jurídico somos especialistas en este ámbito o en esta especialidad, y les invito a conseguir más información en Facebook, en Instagram y TikTok, @abogadosjbc.com. Excelente, así es, amigos. Yo también quiero invitarlos a que visiten www.abogadosjbc.com y que se comuniquen con los números que aparecen en pantalla, donde podrán encontrar los servicios de nuestro invitado, el doctor Joselo Cuaquira Sucasaire. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí en Entrevistas Empresariales. Muchas gracias a usted por la invitación y hasta una nueva oportunidad. Gracias, y amigos, nos despedimos, pero antes queremos invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben que Súmate al Éxito, queridos amigos, es el espacio para el profesional independiente.
Bien amigos, eso ha sido todo por esta semana. Los invitamos a que visiten www.sumatelexito.com. Pues ya saben ustedes que Súmate al Éxito, queridos amigos, es el espacio para el profesional independiente, y además que sigan nuestras transmisiones a través de nuestra fanpage. Hasta la próxima.